Tengan un buen día, señoritas y caballeros. Les saluda el licenciado David Plaza Escandón, docente de la materia Educación para la Ciudadanía. Hoy, miércoles 9 de junio del 2021, vamos a desarrollar un tema muy bonito, muy ameno, en el cual vamos a aprender muchas cosas, pero lo que debemos realizar primero es presentarles el objetivo, porque toda clase tiene un objetivo. Y en esta clase va a ser determinar el origen, evolución histórica del concepto ciudadanía en Grecia y en Roma. En la clase anterior, nosotros trabajamos o pudimos observar los inicios de la civilización, que era en Grecia. Ahora vamos a seguir continuando, realizando una línea del tiempo y nos vamos a ir a la parte un poquito ya más alejada, un poquito ya se puede decir que han pasado mucho tiempo más. Vamos a hablar nosotros sobre la ciudadanía en Grecia antigua, ¿ya? Y también vamos a poder observar lo nuevo de hoy, que va a ser la ciudadanía en Roma. Nos decía en la clase anterior que en Grecia había diferentes tipos de personas que vivían en este país. Y así también hoy vamos a conocer las características de las personas que vivían en la ciudad antigua de Roma. Nos dice el texto que la civilización romana fue fundada hace 553 años antes de Cristo y fue la cuna de la gran civilización. La sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales. Entonces, vamos a tener en cuenta y vamos a ir anotando lo más importante de esta clase, porque luego vamos a hacer un remember de lo que ha sido. Nos dice que habían tres clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavizados. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios eran los propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas que participaban en política y ocupaban cargos de más alto, los puestos más altos en el gobierno de aquel entonces. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares y eran hombres libres. Es decir, un patricio era una persona muy importante en la sociedad romana. Los plebeyos, vamos a ver quiénes o qué tipo de personas eran los plebeyos. El pueblo estaba compuesto por tres pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil política. Junto a los patricios también eran hombres libres. Y las personas esclavizadas no tenían la condición de personas, sino de objetos destinados únicamente al trabajo que corresponde. Los hijos de las personas esclavizadas a prisioneros de guerra. Sus amos podían darle libertad o matarlos. Una vez hecho esta presentación, les voy a presentar a esta loba. Luego de haber presentado a la loba, vamos a ver un pequeño video de la antigua Roma. Así que pongan mucha atención y vamos a continuar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el Imperio Romano. Cuenta la leyenda que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, dos hermanos que habían sido criados por una loba. Pero eso es solo una leyenda. Roma se fundó hace casi 2800 años, con la unión de varias aldeas de Italia. Al principio fue una monarquía. Los que mandaban eran los reyes. Pero más tarde se convirtió en una república. ¿Sabéis qué es eso? Una república es una forma de gobierno donde no hay reyes, sino que los políticos toman las decisiones que creen convenientes. La República de Roma duró varios siglos, hasta que hace unos 2000 años empezó lo que conocemos como el Imperio Romano.
En un imperio todo el poder está en manos de un emperador, que es como un rey de reyes. Los romanos conquistaron todas las naciones del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Siria, Francia, Alemania y también los pueblos íberos y celtas de Hispania. Llegaron incluso a Britania, lo que hoy es Inglaterra. Pero, ¿cómo vivían los romanos? La sociedad romana se dividía en varios grupos. Los patricios eran los nobles, tenían mucho poder, eran políticos y militares, hombres ricos y poderosos. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, el pueblo. Eran granjeros, artesanos y trabajadores en general. Y ya, por último, en la parte más baja estaban los esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. La guerra era una actividad muy importante para los romanos. Sus ejércitos eran enormes y estaban formados por temibles soldados, llamados legionarios. Gracias a ellos, conquistaron todos los rincones del Mediterráneo. Los romanos, además, eran grandes ingenieros y arquitectos y crearon ciudades muy ordenadas y con muchas comodidades. Tenían acueductos para llevar el agua de un sitio a otro, puentes para cruzar ríos, circos, teatros, balnearios y escuelas. Los niños romanos iban al colegio. Sí, como nosotros. También construyeron calzadas, que eran carreteras que permitían llegar de un lado a otro del imperio más fácilmente. El imperio romano acabó en el siglo V, cuando los germanos invadieron Roma. Fue en ese mismo instante, con la caída del imperio, cuando empezó la Edad Media. Pero esa ya es otra historia. Como siempre os decimos, es importantísimo conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. ¿Nos parece? Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Nosotros en nuestras casas a veces hemos visto películas de personas vestidas con los atuendos que acabamos de ver. Porque Roma decía un adagio popular: todos los caminos conducen a Roma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Roma era la capital de ese entonces del mundo, podemos decir, ya que allí se concentraban los poderes y se concentraban también el ejército más grande, es decir, hasta que fue derrocado, hasta que perdió. Pero para poder tener una idea un poquito más clara, voy a presentarles un video en el cual yo les presenté esta lobita de aquí, que decía en la historia, o cuenta en la historia, que ella amamantó a dos hermanos, a Rómulo y a Renzo, y después uno de estos sobresalió, pero el uno mató a otro. Vamos a aprender un poquito más sobre esta historia que nos cuenta la mitología romana. Esta historia comienza en la bellísima ciudad de Alba Longa, donde reinaba mi abuelo, Númitor, quien fue destronado por su hermano menor, un hombre codicioso y sediento de poder. Una vez en el trono, Amulio mandó a matar a todos los hijos varones de su hermano y obligó a su sobrina a hacerse virgen vestal. Sin embargo, la princesa ya había dado a luz a dos gemelos, hijos del dios Marte, mi hermano Remo y yo. El usurpador ordenó arrojarnos a las aguas del río Tíber, pero el canasto donde íbamos quedó varado en la orilla y fuimos encontrados por la loba Luperca, que nos cuidó y amamantó, hasta que algún tiempo después una pareja de pastores nos llevó a vivir con ellos. Pasaron muchos años y un día
nuestro verdadero origen nos fue revelado. Indignados, volvimos a Alba Longa para vengar la afrenta del falso rey. Expulsamos al usurpador y devolvimos el trono a Númitor. Nuestro abuelo nos recompensó con una gran extensión de tierra al noroeste del Lacio, y ahí quisimos fundar una ciudad. Sin embargo, nunca pudimos ponernos de acuerdo dónde construirla, y decidimos que quien viera más aves podría elegir. Yo estaba cansado de discutir y realicé los ritos de la fundación, estableciendo los límites de la ciudad aquí, en el Monte Palatino. Para protegerla, amenacé con matar a todos quienes cruzasen la frontera. Pero Remo no creyó en mis advertencias y me desafió. Envidioso, dijo que yo jamás llegaría a ser rey. Me vi obligado a castigarlo severamente, o podía perder mi autoridad. Fue así como, para desgracia mía y la memoria del pueblo de Roma, me convertí en el asesino de mi único hermano. Aquí pudimos observar parte de la historia romana de una manera, se puede decir, más actualizada. Porque de esta manera es como nosotros vamos a tener presente de que en la fundación de Roma hubieron dos hermanos. Y como ustedes vieron en el video, ellos fueron los que fundaron esta ciudad. Así que vamos a continuar y nos dice aquí la ciudadanía en la Roma antigua. Al igual que en el video anterior, nosotros vamos siempre a poder observar imágenes que nos transporten a aquella época, aquellos tiempos. Si bien es cierto, cambia mucho o se parece un poco la ropa que estas personas utilizaban con la que nosotros actualmente tenemos. Y nos dice que Roma era una condición social privilegiada. Los ciudadanos romanos debían tener, se puede decir, poder, debían tener dinero, debían tener riquezas y estar en lo más alto de la sociedad. También debían tener propiedades, poder para hombres libres, y habían nacido en Roma, incluidas sus colonias. Entonces, todos los que nacían en Roma y sus colonias eran ciudadanos libres. También quería quienes servían al ejército romano y se los podían comprar. Entonces, para poder fortalecer un poquito más sobre las clases sociales, como ustedes lo acaban de ver en esta imagen, aquí podemos ver a los ciudadanos nobles y aquí podemos ver nosotros a personas un poquito ya que tienen sus ropitas más desgastadas. Pero acá vamos a resaltar a las mujeres que se encuentran aquí, a la mujer que se encuentra acá con su niño, y aquí al hombre que se encuentra observando al plebeyo, al esclavo, a la persona que no tenía la condición de ser un ciudadano libre. Y para fortalecer otra vez, vamos a poder continuar viendo otro video corto sobre las clases sociales de la antigua Roma. La sociedad romana. En la antigua Roma existían tres clases sociales muy diferenciadas. Esto quiere decir que no todos los ciudadanos de Roma eran iguales ante la ley. Los podemos diferenciar fácilmente por su vestimenta, su procedencia o su libertad, ya que en aquel momento no todos los hombres disponían de la libertad. Hoy en día, ni en Roma ni en España, donde nosotros vivimos, existen estas distinciones porque todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y deberes. Tres eran las clases sociales que vamos a representar en esta pirámide. En la base de la pirámide, los esclavos. En el medio, los plebeyos. Y en lo alto de la pirámide, los patricios, que eran aquellos que tenían más poder. Los esclavos vestían una túnica simple. Era algo muy característico para reconocer a simple vista este tipo de personas. Además, podemos destacar que pertenecían a un amo.
que hacían los peores trabajos sin recibir nada a cambio, que llegaron a ser muy numerosos y que no tenían derechos ni libertades. Normalmente eran prisioneros de guerra. Trabajaban en minas, campos, remeros, casas. Eran tratados como objetos y sí podían ser liberados por su amo, pasando a ser libertos, que así serían dedicados a la artesanía y a labores burocráticas. Los siguientes en esta escala son los plebeyos, y aquí podemos diferenciar por un lado a las mujeres y por otro a los hombres. Las mujeres, como podéis ver, vestían estola sobre una túnica de lana fina, mientras que los hombres vestían una toga de lana blanca sobre la túnica. Estos ciudadanos eran la mayor parte de los que formaban Roma. Estaban formados por artesanos y campesinos, y algunos también eran extranjeros. Ninguno tenía influencia política. Esta influencia solo estaba a cargo de los patricios, que como podemos ver ya llevaban una ropa un poquito de mejor calidad. Sería una toga blanca con ribetes morados, púrpuras. Los patricios eran las primeras familias asentadas en Roma, es decir, descendientes de los fundadores de Roma. Poseían tierras y el poder político. Poseían esclavos. Ellos eran libres, pero nunca podían ser mujeres, solo eran hombres. Eran los políticos y dirigían la vida de Roma. Finalmente, destacaremos otro aspecto importante de Roma, que era su ejército. El ejército romano fue muy importante en el crecimiento del imperio. Destaca su vestimenta, que llevaban un casco, una coraza, un escudo, unas sandalias, un pañuelo rojo y un anillo. Una vestimenta muy característica de este ejército. Pues bien, en este nuevo video hemos visto también la manera como se vestían estos personajes en la antigüedad. Vamos a seguir viéndolo nosotros en lo que queda de la clase para hacer un recuerdo o para poder llegar a la mente de cada uno de ustedes. Tal vez ustedes han visto este coliseo de aquí, tal vez han visto una foto. Este es el famoso coliseo romano. También nos cuenta de que los ciudadanos en condición de y que igualaban a los ciudadanos en derecho, nos decía el texto de la materia, tanto público como privado. En el video también pudimos observar que en Roma dominaban los políticos, dominaban también un ejército muy grande que se le denominaba legión. Nos dice también que la ciudadanía era una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como en privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos de libertad, propiedades, de pertenecer a la milicia, de votar, recibir honores, ser electo para ocupar un cargo, casa, se participa en la política y se surge así el derecho romano. Ahorita vamos a contemplar esa parte importante, el derecho romano. ¿Qué quiere decir? O para qué era, o por qué se lo realizó, o por qué tal cuestión se lo presenta en esta mañana. Nos dice que la ciudadanía en la antigua Roma, la monarquía vigente, estaba hasta el año 509 años antes de Cristo y fue derrocada y se instauró la república. Recuerden que al inicio Roma no era una república, era gobernada por una persona y luego en el año 509 ya nace como república. Entonces, la república es una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a.C. Compartían tres instituciones: magistrados, senados y comicios, para que usted tenga idea. Al igual que en Ecuador, los diputados, los alcaldes y el presidente de la república. Más o menos por allí vamos teniendo nosotros
una igualdad como república. También nos dice aquí que si consultaban tenían que rendir cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba política exterior y el tesoro público y aprobaban las decisiones de la Asamblea Popular, llamados comicios, donde se hacían las leyes y participaban los patricios plebeyos y decidían a través del voto, dando origen a la democracia directa. Eso es lo que se realiza en Latinoamérica, que hay elecciones populares y también hay leyes. Y esta es la dama de la justicia. Ella nace del derecho romano, porque al igual que ustedes ven ahí una balanza, esta balanza nos da a entender o nos da el punto de vista de que debemos ser igualitarios. Por eso esta balanza de aquí. Vamos a ver ahorita otro video que tiene relación con esto de aquí, ¿ya? Aquí nos dice origen y legado. Son 3 minutos y con esto vamos a realizar la siguiente actividad después de unos minutos. Roma, la ciudad eterna. Un paseo por la capital de Italia nos permite contemplar las ruinas de lo que en su día fue el centro de una poderosa civilización. Observando lo que queda del Coliseo o el Foro, apenas podemos intuir la grandiosidad que durante siglos representó el núcleo del poder romano, y menos aún el gigantesco impacto que ha tenido en nuestra sociedad actual. De monarquía a república, de república a imperio, la historia de Roma es famosa por sus conspiraciones, guerras y despilfarros económicos, pero también por su ingeniería, su refinamiento legal y político y su huella cultural y lingüística. Pero aquel imperio al que llegaron a pertenecer 57 millones de personas, en el que se hablaron más de 60 lenguas y que ocupó casi 7 millones de kilómetros cuadrados, no surgió de la nada. Los orígenes de Roma orbitan entre el mito y la evidencia arqueológica. Cuenta la leyenda que los fundadores de Roma fueron 2 hermanos gemelos, descendientes del héroe troyano Eneas. Se trataba de Rómulo y Remo. Hijos del dios Marte y la mortal Rea Silvia, fueron abandonados de niños y se dice que una loba los amamantó. Esta loba, apellidada Capitolina, pasó a convertirse en un símbolo de la civilización romana. Al margen de los mitos, la mayoría de historiadores considera que el origen de Roma puede situarse en torno al 753 a.C. Este momento se convirtió en el referente para la cuenta de los años romanos, ab urbe condita. En el siglo VIII a.C., la península itálica era un mosaico de tribus latinas, umbrías o sabinas, entre otras, y pequeños reinos etruscos. Roma se fundó sobre 7 colinas, a orillas del río Tíber, y pronto se convirtió en un enclave comercial y militar imprescindible. Pero, ¿por qué es tan importante Roma para nosotros? Quizá te sorprendas al descubrir que las bases de nuestro sistema legal se sostienen en el derecho romano, o que avances arquitectónicos como el arco, el desagüe, el puente y la cúpula se perfeccionaron de tal forma que incluso hoy aún utilizamos muchas construcciones romanas. ¿Y qué decir del latín, el idioma principal de los romanos? De esta lengua han evolucionado las lenguas romances como el español, el francés o el italiano. Asimismo, muchas palabras y expresiones latinas forman parte de nuestro día a día. La filosofía y la mitología romanas están igualmente presentes en nuestra cultura contemporánea, y el propio imperio sirvió de impulsor para la expansión del cristianismo, una de las religiones mayoritarias. Por Roma pasearon figuras históricas tan célebres como Cicerón, Virgilio, Séneca, Cleopatra, Trajano o Julio César, y fue un faro de las artes, desde la pintura y escultura al teatro y la literatura. Con todo esto y mucho más, no es de extrañar que aún hoy digamos aquello de todos los caminos llevan a Roma. Con este video que hemos visto nosotros, podemos darnos cuenta en la actualidad cómo está nuestra querida Roma.
Digo nuestra querida Roma porque Roma fue cuna también de la civilización y también aportó con muchas cosas para poder en los actuales momentos contar con estos inventos, con estas partes importantes que se han implementado por los romanos. Como nos decía en el texto, el derecho romano. El derecho romano también es importante porque a cada uno de los ciudadanos que en la actualidad se encuentran frente a este monitor, frente a este dispositivo móvil, frente a este computador, tienen un derecho que fue, se puede decir, pasado a cada uno de ustedes mediante leyes. Ahora les voy a presentar cuál va a ser nuestra actividad. Nuestra actividad es muy sencilla y para lo cual lo vamos a hacer en un formulario de Google Drive que se los voy a presentar. Es muy fácil y lo tienen que hacer hasta el mediodía. Eso sí les pido que me ayuden con esto. Este va a ser el cuestionario para estudiantes de segundo bachillerato A, segundo bachillerato B. Lo que primero se les pide, escriba su apellido. Yo soy el apellido Plaza y el nombre David, entonces voy a poner Plaza David. Y allí viene un video introductorio sobre el Imperio Romano, el cual ya lo vimos nosotros en la clase, y allí nos dice cómo se enfocaba, cómo se conformaba la sociedad romana. Ahí tenemos un romano y usted va a elegir los reyes, los patricios. La segunda pregunta dice lo mismo, que es una república. Esas respuestas están en el video. Yo no las puedo poner por poner, porque todas estas actividades tienen una nota y necesitamos que usted esté pilas y saque la mejor nota posible. Aquí nos dice la siguiente pregunta: ¿quién dominaba Roma en sus inicios? ¿Quiénes dominaban? Ustedes ya lo vieron. ¿Cuándo se fundó Roma? Eso está al inicio del video. Y ahora nos dice aquí, los romanos eran grandes ingenieros y arquitectos. Usted le pone sí o le pone no. Y la última, ¿quiénes invadieron el Imperio Romano y en qué siglo? Ahí lo debe escribir. Invadieron el Imperio Romano los tal en el siglo tal. Así que eso ha sido toda la clase de hoy, queridos estudiantes. Muchas gracias por poner atención. Y ya saben que estoy presto para responder alguna inquietud, alguna duda que tengan cada uno de ustedes.